A partir de este momento comienza Reflexiones de la Escritura, conducido por Richard Ángeles. Bienvenidos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A continuación, el tema de hoy. La ceguera espiritual. Ese es el tema del día de hoy. Feliz y bendecida tarde a todos. Primeramente dando gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos tener vida y por estar acá transmitiendo este programa desde esta emisora Radio Betel 102.1 FM. Bueno, para todos, saludos a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes, a través de Facebook, de diferentes países de Latinoamérica. De verdad que son infinitas las personas de todos los países de Latinoamérica y de acá en Venezuela, de diferentes estados. Muchos estados, personas que se están comunicando y nos escriben. La verdad que es increíble. Todo es la obra de nuestro Señor. Saludos a Jerome, que está en los controles el día de hoy. Aquí mi esposo Richard Ángeles, conductor del programa, y quien les habla, María Antonia Rojas de Ángeles. El tema de hoy, la ceguera espiritual, lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, desde el versículo 35 hasta el 41. Antes de leer la palabra, quisiera enviar un saludo también, para no pasar por alto, a todos los del Movimiento Misionero Mundial que hoy están en ayuno nacional. Saludos al pastor Omar Huelvas, que está ya en la iglesia 1 de diciembre en este ayuno. Voy a proceder a leer la palabra de Dios en el capítulo 9, desde el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Dios porque aún estamos con vida. Segundo, agradecer mucho a Dios porque es increíble, bueno, no es una cantidad enorme, pero nos ven de diferentes países de Latinoamérica: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Bolivia. Y a las personas que nos han escrito a través del Facebook, como les escribí, le dije que denos un poquito de tiempo, que nos estamos organizando y ya atenderemos las respuestas, las consultas y veremos los medios necesarios, si es Good Meeting, Zoom o Skype, o veremos algo para que las consultas también sean más personalizadas. Dando esto gracias y honor al Señor, porque no habíamos visto el impacto que íbamos a tener a través de las redes sociales. Agradeciendo porque todo es voluntad de Dios. Comento también que mi esposa que me acompaña no es una mujer improvisada, es una profesional de carrera en Derecho
y en la formación de Dios está un mínimo en 3 años todos los días. Esto vale aclarar siempre para no pensar que uno improvisa o se motivó o tuvo un buen ánimo de querer las cosas. Para todo en la vida Dios nos pide una preparación muy alta. Dicho esto, empiezo. Fíjense que tenemos la reacción que sufre este ciego. ¿De acuerdo? Hubo problemas con los fariseos. ¿De acuerdo? Pero este hombre sencillo, ciego, sanado de la ceguera, había defendido al Señor Jesús. Y con sus argumentos los vence a los fariseos. Como ya no pudieron seguir interrogándolo, ni a él ni a su familia, y queriendo buscarle cosas contrarias a los hechos, las autoridades religiosas pues lo expulsan del templo. Pero al ser expulsado, fíjense que sucede algo extraordinario. Se le acerca el Señor Jesús. Esto hay que tenerlo siempre presente a nosotros. El que nos busca siempre es el Señor Jesús. Quien está tocando la puerta de nuestra vida todos los días es el Señor Jesús. Por más que usted diga, soy un hombre santo, vivo 40 años, 80 años al servicio de Dios, siempre el que toma la iniciativa cada día de buscarnos es el Señor Jesús. Siempre. En cada instante de nuestra vida, a lo largo de los muchos años o pocos años que Él defina nuestra vida, siempre el que nos busca en cada momento es el Señor Jesús. Cuando hablamos de ceguera espiritual, pues vamos a ir viendo en quién poner la fe. En el Jesucristo hombre, en el Jesucristo Hijo de Dios. Esta es la razón de esta enseñanza. Porque es necesario dónde vamos a poner nuestra fe nosotros. El hombre a lo largo de la historia pone su fe en muchas cosas, pero la trascendencia de esto es en quién ponemos. ¿Ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios o ponemos nuestra fe en el Jesucristo hombre? Por eso le dice el Señor, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense la pregunta que está formulando nuestro Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No le dice si crees en mí. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es ese Señor para yo creer en Él? Jesús le dice, pues lo has visto. Y él, ¿qué hace? Se postra y lo adora. Fíjense cómo es esta enorme apertura espiritual en cuestión de segundos. Que estamos hablando de cosas espirituales, de entendimiento. Su experiencia espiritual fue rápida, se fortaleció su fe, se aclara su momento de pensar. ¿Ve? Esto es lo diferente de tratar de entender, que es muy diferente de entender o leer la palabra. Acá está pasando un proceso extraordinario que está fortaleciendo y aclareciendo su don de fe, porque no pasa mucho tiempo y le dice, ¿quién es ese Señor para que crea en Él? Y Jesús le dice, ¿lo has visto? El que habla contigo. Fíjese que acá no dice que pasaron 3, 4, 5, 6 meses o 4 años. Dice que inmediato, ¿no? En segundos. Creo, Señor. Y lo vio como Dios y por eso se postra, rostro en tierra, y lo adoró. Fíjese la actitud, porque esto es una cosa extraordinaria de cómo se fortalece nuestra fe. Cómo en cuestión de segundos es aclarado nuestro modo de pensar. Cómo nuestra actitud cambia totalmente. Porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es reconocer en Cristo que es el Hijo de Dios. ¿Sí?
Parece para enfocarse bien, porque tenemos muchas diferencias, tenemos muchos problemas ahí en quién creer. Entonces, Jesús le está regalando algo más que la vista, algo más que la vista física. Jesús le está hablando afectuosamente, asegurándole que él podía ver al Hijo de Dios y que él mismo es el que le estaba hablando, el Hijo de Dios. Por eso este hombre cree y lo adora. Este acto de creer y adorar a Dios en cuestión de segundos es complicado. Adorar a Dios, postrarse, doblarse de rodillas y poner rostro en tierra y adorarlo. Créame, no los hacen muchos. Y tal vez si nos vemos al espejo, tal vez hasta estemos con el check de X que no lo hemos hecho nosotros. Por eso tenemos un caso extraordinario de fe. Este es un caso extraordinario donde el ciego da paso a paso y le dice: Señor, creo. Y lo adora. Esto puede sonar literalmente muy corto en palabras. Creo, Señor, y te adoro. Pero con los hechos humanos, con nuestra actitud, con esa transformación que hay en el entendimiento, no es tan fácil. Mire, todos los pecadores somos ciegos. Todos los pecadores somos ciegos. Somos pecadores perdidos y ni siquiera nuestra propia condición, ¿de acuerdo?, que estamos, nos puede llevar a Cristo. Es Cristo el que viene a nosotros. Él es el quien nos revela y nos abre los ojos espirituales. Y cuando nos abre los ojos espirituales, vemos quién es Él y lo que Él ha hecho para nosotros. No es por mi comprensión, no es porque el pastor comentó, no es porque el sacerdote lo dijo, no es porque alguien lo dijo. Reitero, cuando llegamos a Cristo, Él, Cristo, que está en los cielos, abre, revela nuestros ojos abiertos y en cuestión de segundos vemos quién es Él. Se transformó, se abrieron nuestros ojos espirituales. Y al mismo tiempo vemos todo lo que ha hecho por nosotros. Esto es un aturdimiento total, incomprensible a la razón, a la lógica, al entendimiento, al aprendizaje humano. Por eso es fe. Por eso la pregunta es: ¿cree usted? ¿Cree usted? La respuesta que da este ciego también puede ser la de usted si quiere ser salvo. Pero recuerde que no solo vino acompañado de palabras, creo, Señor, sino que también se postra para adorarlo. No creo que pueda haber un hombre que diga que cree en Dios y no se postre para adorarlo. Es algo que se da en el entendimiento, incomprensible al aprendizaje, incomprensible a la lógica, incomprensible al razonamiento. Por eso lo que Él hace son cosas extraordinarias, esta revelación que sucede. ¿Crees? Ahora pregúntate, ¿lo adoras? Vamos a la primera pauta con una canción. Por mi lado, estoy necesitado y no me quedaré callado. Jesús va pasando por mi lado. Estoy necesitado y no me quedaré callado. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí.
de David, ten piedad de mí, Señor. Quita la ceguera que hay en mí. Padre, quita la ceguera, por favor, no me dejes vivir así la vida entera. Caminar sin tropezar, eso yo quisiera, ver tu rostro y adorarte de todas maneras. Yo sé que si tú quieres hoy puedes sanarme. De esta oscuridad solo tú puedes sacarme. Tú eres la solución, por eso a ti clame. Jesús, hijo de David, ven, consuélame. Ponle un stop a mis penas, rompe la cadena que me condena. Abre mis ojos y cambia la escena. Mi mundo gris de colores tú llenas. Quita la venda invisible. Para ti, Jesús, no hay nada imposible. Tengo una fe disponible. Lo que yo creo lo veré visible. Jesús, la luz, todopoderoso, no hay nadie como tú. Tu caballero en la cruz, el que da vida y salud. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David. Gracias. Seguimos. Este hombre ciego, no de un día, de nacimiento, por muchos años, una condición que de repente en su corazón podría tener mucha amargura, mucho desprecio por la vida, mucho mal de todo. Este hombre sufrió injurias. ¿Quién no desprecia, dígame, hermano, cuando ve a una persona sucia, tirada en la calle, pidiendo limosna? Ponga su espejo, destape su corazón, así desnúdese frente a Dios y dígame si no insulta a esa persona. Yo sí personalmente he visto a un muy buen amigo que lo aprecio y lo quiero con todo el alma en Perú. Cuando da la limosna, un poco más le tira como... ¡Uf, qué asco! ¡Qué asco a la gente pobre! ¡Qué asco a la gente ciega cuando le da una moneda! Está cumpliendo, correcto, está cumpliendo un mandamiento, pero fíjese, la actitud con el asco, como que no lo toquen, como que le va a pasar esa enfermedad a él. Estas personas están sufriendo injurias. Y esta persona que está sufriendo injurias, cuando lo interrogan, salen a defender la verdad. Y a una verdad donde confiesa a Jesús el Cristo. Por eso es arrojado. Por eso lo tiran como cualquier cosa. Por decir la verdad de Cristo, lo arrojaron como cualquier cosa. Pero, esto es lo humano. Cuando dice el Señor que los que sufrimos injurias por su nombre, cuando dice el Señor que hemos peleado legítimamente su batalla, recuerde que nos da una corona de victoria. Por eso cuando dice la Escritura, oyó Jesús que le habían echado fuera, y cuando fue a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense, oyó Jesús, va y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Acá manifiesta el evangelista que Jesús toma la iniciativa como Salvador. ¿De acuerdo? Para decirle, estoy valorando tu fidelidad y ahora sobre esa fidelidad te voy a dar mucho más. Has sido ultrajado, has sido violentado, has sido insultado, has sido ofendido. Pero si ahora tú crees en que soy el Hijo de Dios, te voy a regalar la visión espiritual. Un regalo extraordinario. Repito, estimados oyentes, bajo mi juicio personal, que también soy ingeniero de sistemas, he sido graduado con proyectos reales, confirmados y verificables. No es cuestión de lógica, no es cuestión de entendimiento, no es cuestión de
de conocimiento, no es cuestión de muchos cultos, no es cuestión de muchos ayunos, es cuestión de que Jesús, el Cristo, nos regala estas revelaciones. Por eso el Señor dice, más vale un hombre que hace la voluntad de Dios que 10,000 soberbios que no quieren aceptar a Cristo. Y peor, aceptar que Cristo es el Hijo de Dios hecho carne. ¿Cuántos intelectuales tenemos hoy día? Un montón. Los chicos que salen de 5, 7, 8 o 10 años, ya apuesto que leyeron muchos más libros que de repente de mi generación. Se han leído 30, 40 libros. Son unas bibliotecas, son unas máquinas de devorar libros. Casi todos los niños que salen de la educación primaria son unos matemáticos terribles, son unos lectores terribles. Ya en secundaria creo que están resolviendo ecuaciones de segundo, tercero, cuarto y quinto grado, con 4, 5, 7 variables. Unas matemáticas profundas. Son unas máquinas de adquirir conocimiento. ¿Cuántos profesionales hay que tienen títulos de profesional, maestrías, doctorados, doctor Pi? ¿Cuántos tienen? Hay miles de inteligencias. Pero a pesar de las miles de inteligencias, no hemos podido contra el COVID. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve soberbio. ¿Y qué es el soberbio? El soberbio es algo simple. No te necesito, Señor, para hacer mi vida. No te necesito para planificar nada de ti. No te necesito. Sé que eres Cristo, posiblemente el Hijo de Dios, pero no te necesito en mi vida. Ese es el soberbio. El soberbio es el que no necesita de Cristo ni de Dios para hacer nada. Cree que con la inteligencia personal, cree que con sus altos estudios que tiene, cree que con la vida ordenada que tiene, cree que con la vida disciplinada que tiene, cree que con lo que puede pagar sus gastos es suficiente. No necesita de Dios. Ese es el soberbio, el que no necesita de Dios. Si no necesita de Dios, peor va a aceptar a Jesucristo y peor aún, no va a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne. Es esa soberbia. Todo lo diferente a este hombre. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que aceptar que hay una confesión que es la perfección de la fe. La fe es algo que puede ir perfeccionándose. Dice, ¿crees tú en Jesucristo? Primera pregunta. Ahora, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Otra pregunta. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa como hombre natural, con las extraordinarias cosas que ha hecho, y otra cosa es creer en Jesucristo como Hijo de Dios. ¿De qué sirve creer en Jesucristo como una criatura más del mundo? Como un ser extraordinario, con una filosofía extraordinaria, con una vida ejemplar. ¿De qué te sirves? ¿Y de qué te sirve creer en Cristo como Hijo de Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Fíjense, cuando nosotros creemos en Jesucristo como hombre, como que pasó en la tierra con cosas naturales, pues una admiración posiblemente. Pero cuando creemos en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, pasa cosas que no vamos a poder hacerlo tan fácil. Pasa cosas tan extraordinarias como que purifica nuestro corazón, como que limpia nuestra conciencia, como que nuestra conciencia lo reconoce. ¿Me entiende? Cambia nuestra naturaleza espiritual humana. Se transforma. Por eso, el ser humano que ha sido tocado de esa manera en Cristo, lo adora. Por eso, este ciego confesó el poder divino que está personalizado en Jesucristo, hecho carne, el Hijo de Dios.
Y recuerden que Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio. Y voy a terminar con esta pequeña parte. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Filosóficamente, racionalmente, parece un poco difícil de entender. Esta declaración parece extraña. El Señor dijo, algunos tienen ojos, pero no ven. Es decir, tienen los ojos físicos y ven todas las cosas desde el punto de vista físico, pero no ven desde el punto de vista espiritual. Repetimos lo que siempre hemos dicho, somos seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Los seres humanos, la naturaleza humana, los hombres naturales, solamente se concentran en los ojos físicos, pero no en los ojos espirituales. Si un hombre admite que es ciego y viene Jesús, como a este ciego le va a dar visión espiritual. Si usted, señor amigo, el que trabaja en lo que desea, en lo que hace, en su trabajo del día a día, en los estudios universitarios, en el colegio, joven que estás en el colegio, en la primaria, secundaria, bachillerato, lo que sea. Una cosa es que tengas vista física y funcione muy bien tu vista, y otra cosa es que tengas la visión espiritual que solamente le da Jesucristo. Si tú eres ciego espiritual, Dios te va a dar la visión espiritual. Eso es lo que está hablando esto. Por eso Él viene y da un fallo como un juez. Los que no ven espiritualmente y piden a Jesucristo ver espiritualmente, Él les da vista. Porque estamos admitiendo nuestra incapacidad de ver más allá. ¿De acuerdo? Por eso es este proceso que estamos reconociendo que nuestra incapacidad, no puedo ver más allá espiritualmente, racionalmente, físicamente sí, pero espiritualmente no tengo esta capacidad. Por eso los que ven son cegados. Entonces ¿quiénes son los que ven y son cegados? Los que creen, los que asumen que espiritualmente ya están salvos o muchas cosas, no sé. Es muy confuso decirlo. Los que creen que ya tienen la visión espiritual, que ya muy bien con la teología, con la lectura de la Biblia, bla, 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 y más cosas que tienen. O como los fariseos en ese momento, que eran extraordinarios hombres preparados, doctores, escritores que dominaban toda la parte de la ley mosaica y los profetas. Ellos decían, nosotros tenemos una visión espiritual. Por eso son cegados. ¿Ve? Por eso son cegados. Entonces dice, como tú ya ves, entonces no es necesario que yo te regale la capacidad de ver espiritualmente. ¿Y qué es la capacidad de ver espiritualmente? Un entendimiento, una revelación. Entonces, no es necesario para que te salves muchas cosas. Basta con la confianza que te tienes en ti mismo. Basta con tu orgullo. Porque jamás vas a lograr ver con tus ojos, que según dice son espirituales, reconocer que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne. ¿Ven? Esa es la disputa que hay. Para los que nos vean, vean, y los que no vean, sean cegados. Tenemos que reconocer que espiritualmente es difícil comprender a Jesucristo. Por eso tenemos que pedirle una visión espiritual. Pero si nos creemos muy competentes, que dominamos mucho todo, entonces pues ya somos cegados. Dice 2 Corintios 4:4, Él no nos condena haciéndoles ciegos, sino que se ciegan a sí mismos al rechazarle. Y Satanás contribuye a esa ceguera. Fíjese, el que a sí mismo se cree, su confianza depositada en sí mismo, en sus capacidades personales, ya está rechazando a Cristo.
Y Satanás contribuye a esa ceguera. En la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Ve? Estas cosas, de ver espiritualmente las cosas, requieren ayuda. No las podemos entender por el simple raciocinio, nos es incomprensible. Por eso se tiene que discernir espiritualmente, por eso Jesucristo nos revela, nos ayuda. Reitero, los fariseos tenían ojos y eran hombres muy religiosos. Si viéramos un fariseo ahorita, posiblemente nosotros, o al menos yo, lo vería como un hombre santo. Son hombres altamente disciplinados. Por favor, no confundir los fariseos con ignorantes, con hombres sucios, con hombres vulgares. Sería el peor error que usted comete. Eran hombres altamente preparados, altamente leídos, altamente disciplinados, altamente devotos, pero con una ceguera espiritual. Es decir, confiaban en sus capacidades, confiaban en su concilio, confiaban en los ancianos. Por eso el hombre natural está perdido. Por eso el hombre natural está en tinieblas. Porque nosotros, para entrar en luz, tenemos que dejarnos guiar por Jesús el Cristo. Si no nos dejamos guiar por Él, caeremos en la ceguera espiritual. Es la luz de Cristo la que nos revela el entendimiento y cambia nuestra forma de ver el mundo. Jesús en Mateo 6:23 dice: así que si la luz está en ti, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Eso lo está diciendo porque si tú crees en ti mismo que espiritualmente tú puedes, como tal vez otros señores creen en otras doctrinas espirituales y con esas doctrinas espirituales se sienten mejor, cree que vencen la ansiedad, la depresión, la tristeza y que están físicamente y que son puro paz y amor, dice que ellos están en tinieblas, porque la única luz que nos ilumina espiritualmente y en todo en la vida es Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, hecho carne. Por eso hay muchas personas que no creen. Hablar de Dios es fácil, mencionar el nombre de Jesucristo es fácil, pero tenemos que adorarlo, tenemos que seguirlo. Esto es, Señor, amigo oyente, para dar rol a las preguntas. La luz que hay en ti, tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, tus aspiraciones, todo lo que tienes dentro, si está eso basado en ti solo, en tu confianza, en tu aprendizaje y no está presente en Cristo, en ti, eres ciego espiritualmente. No conoces. Si tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, tus aspiraciones están confiados en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, cuyas palabras están bien claras en el Evangelio, Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Ceguera espiritual es la que habita en muchas vidas que están mirando los milagros de Jesús, no le quieren adorar. Ceguera espiritual.
y ahora veo. Reflexiones de la Escritura. De mi ceguera espiritual. Continuamos con el tema de hoy, la ceguera espiritual, en su programa Reflexiones de la Palabra. Antes de hacer el rol de preguntas, de comenzar el rol de preguntas, quisiera leer el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 14-15. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Amén. En base a este versículo, estos dos versículos, la primera pregunta es: ¿cuáles son los principales síntomas de la ceguera espiritual? Bien, antes de responderte, quiero agradecer a Agustín Fabra, un hombre de Dios, así como hay muchos. Y fíjate, Mari, qué duro el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es duro, pero honesto. Dice, miraréis, pero no veréis, dice. Volvemos a hablar de la ceguera espiritual. Volvemos a hablar de esta ceguera espiritual que solamente nos revela el Señor Jesucristo. Y yo creo firmemente que los hombres que están encargados de las cosas de Dios pues tienen que saber reconocer qué está pasando en una persona, porque si no, pues ¿para qué son guías espirituales? Bajo cualquier denominación, profeta, maestro, pastor, sacerdote, lo que quieran, porque lo único que dice quién va al cielo, quién ingresa no, es el Señor Jesucristo, nadie más. Después diferenciarnos, entrar en peleas, no, porque el único que sabe quién es su iglesia real es el Señor Jesucristo. Dicho esto, tenemos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, no? Esto es como si vas al médico. Como si una mujer estuviera embarazada, ¿no? Entonces, cuando oramos, acá tenemos uno de los primeros síntomas espirituales. Por ejemplo, dice, oye, muy bien, ora, y comienza sin profundizar espiritualmente en ella. Y la gente dice, que sea católico, evangélico, el que quiera, comienza a repetir como un loquito, en forma automática, listo, terminó, sin meditar ni profundizar. ¿Me entienden, no? Entonces, ahí tenemos ya un síntoma de ceguera espiritual. Otro, cuando nos aburrimos para orar. Dice, uy, me toca orar. Qué cansado, qué aburrido. O lo dejas para más tarde. Comienzas a aburrirte para la oración. Y dice, bueno, pues me toca orar. Padre nuestro, bla, 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 bla. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Ni te acuerdas que le has pedido. 2 minutos. Ni 2 minutos para muchos de mucho tiempo. Otros para otros 30 segundos ya oraron. Demasiado tiempo. Otro es cuando estamos en la ociosidad y pereza espiritual. La ociosidad y pereza espiritual. El Señor recuerda, María Antonia, que dice que su palabra es pan. Entonces, si tenemos ociosidad de sembrar las cosas espirituales en nosotros, si tenemos la pereza espiritual de orar, ya estamos mal. Otro síntoma de la ceguera espiritual es cuando no queremos leer la palabra de Dios o lo hacemos de forma automática. Queremos leer la palabra de Dios. ¿Qué me toca? Bueno, para que Dios no me castigue, versículo 1, capítulo 1, ¡bling! Terminó. Así como que a la fuerza, como que forzado, pues, como no queremos. ¿Me entiendes? Ya tenemos otro problema, ya como automático, ya no me interesa comprender, pero simplemente por, como decir, para que Dios no se moleste, pues. No, para que digan que soy cristiano, cuando no queremos leer. Cuando nos volvemos fanáticos
Fanático. No, yo sí soy evangélico, soy salvo. Tú eres católico, tú rezas a la Virgen y te interesa más si el otro es católico y el otro es... Gracias a Dios, gracias a Dios. Eso fue un milagro lo que pasó. Se iba a ir la luz. Ve. La electricidad. La luz no. La luz, tiene razón, perdón, hermano. La electricidad. Tiene la electricidad, exacto. Entonces, esto también es un problema, ¿no? Ponerse en posturas. ¿Acaso el hermano que está católico equivocado posiblemente? No todos, algunos adoran a la Virgen, otros no. O que se pongamos en otros que Cristo uno solo, o que Cristo trinitario, o que el adventista. Paremos un poco la pelea. Cristo es el que salva, el único, el Hijo de Dios. Y esas posturas de ponerme que mi iglesia es la que salva, ese acto ya está generando ceguera espiritual. Porque no hay muchas iglesias, Mari, solamente hay una sola iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, cuando decimos hay que reunirnos para orar, ese es otro problema. La gente no quiere. Y nos gusta más la parte religiosa que la parte espiritual. Cuando tenemos prejuicios. Y el otro, dos problemas que yo diría que son críticos, los síntomas críticos de una ceguera espiritual, cuando buscamos a Dios únicamente para nuestro provecho. Yo quiero orar solamente a Dios para mi provecho personal. Por una necesidad. Por una necesidad. Solamente para eso. Exacto. Y la evidencia de este síntoma es como el cáncer, como el dolor, como la inflamación, como el hígado graso, es que nuestros actos no producen los frutos del Espíritu. Amor, paz, etcétera, etcétera. Amén. En base a estos síntomas de la ceguera espiritual, ¿hay tipos de ceguera espiritual? Bueno, es amplio, pero podríamos decir que sí hay un propósito, más que tipos, ¿no? Digamos, ¿cómo poder decirte? Se podría clasificarlo, si quisiéramos, en los tipos espirituales, ¿sí? Porque es necesario reconocer dónde estoy fallando más. Para esa cosa, para saber dónde estoy fallando. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la principal ceguera? Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Para eso sería entonces, para clasificarlo, ¿no? Entonces, no sé, eso acompañaría otra pregunta para ser más específico. Ok, sí, ¿cuáles son los principales tipos de ceguera espiritual? Ok, entonces ahí entrarían un poco más los tipos, ¿no? ¿Cuáles son los principales tipos de ceguera espiritual? Muchos buscamos a Dios y hay iglesias, ojo, que hay iglesias que solamente le interesan las ganancias personales. Ven a Cristo que te va a hacer millonario. Ven a Cristo que te va a bendecir y te va a multiplicar. Ven a Cristo que vas a tener. Como un producto. Suena feo, pero en realidad es así. Y muchas iglesias pregonan de la prosperidad, pues, ¿no? De la prosperidad económica. Y eso es una ceguera espiritual. Luego tenemos el celo religioso, que digamos otro tipo, ¿no? Cuando tenemos un celo religioso, es decir, si no te bautizas de tal forma, entonces tú estás perdido. Si tú no te bautizas en mi iglesia, tú estás perdido. Si tú no te... Estamos en un celo que tampoco. Entonces, todas estas cosas de tipos que buscamos, el fanatismo religioso, y no buscamos en la Escritura la sabiduría, ni buscamos en Cristo el discernimiento, y no buscamos que Él nos revele y nos abra los ojos, nos equivocamos por religiosidad, por fanatismo, por celo mal enfocado en las palabras de Dios. Amén. ¿Puedo hacer otra pregunta antes de la pausa musical? Sí, una preguntita más. ¿Cuáles son los efectos de la ceguera espiritual? Efecto. Yo personalmente creo que el ser humano
al no creer en Dios o al no reconocer a Dios, se vuelve un ser humano antinatural. Porque lo natural es creer en Dios. Lo natural es creer en Dios. Lo antinatural es no creer en Dios. Entonces, cuando hay una ceguera espiritual en su condición humana, debe preocuparse porque ya su vida está buscando un horizonte diferente, ¿no? un horizonte que jamás va a ser resuelto. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuáles son los efectos? Primero, una vida extraviada. ¿Cuál camino tomar? Yoga, irme a la India, técnicas de meditación, esfuerzo personal, qué debo leer, a Freud, Nietzsche. No saber qué hacer. Exacto. Esa es una de las primeras indecisiones de los efectos de la ceguera espiritual, ¿no? Entonces, una indecisión de la vida espiritual es, digamos, poniéndolo en el plano de matrimonio. Se fue el esposo y la esposa. Uy, ¿qué hago? ¿Cómo hago para recuperarlo, para sentirme contento? No buscan a Dios, buscan al horóscopo, a la hechicería, a la brujería, porque es producto de la ceguera espiritual. Como no sé dónde ir, busco aparentemente a quien me da. Entonces, esa ceguera espiritual... pueda brindar la solución para ellos, ¿no? O sea, para que creen. Sí, y esa ceguera espiritual los lleva a enfermedades reales. Esas cegueras espirituales, para mí, los lleva a enfermedades reales, porque está comprobado científicamente que lo que uno piensa refleja físicamente en el cuerpo. Entonces, te va a alterar de alguna manera el hígado, el no dormir, el no descansar. Todo ese extravío te va a llevar a algún daño. Seguimos porque faltan 5 minutos. Se hizo corto. Ya, entonces, ¿vamos a una canción o continuamos con la pregunta? Porque ya el nos tiempo... falta poco. Continuamos. El tiempo se nos fue corto. es Yo pensaba que... corto, sí. ¿Cómo recuperar esa ceguera espiritual? ¿Y cuál sería la reflexión? ¿Cómo recuperas tú la ceguera espiritual? Y creo que está bien formulada la pregunta, porque yo creo que un ser humano, desde que Dios le da este extraordinario regalo de la vida. Yo preguntaría al hermano Jerome, sé que no me va a responder en este momento, o a cualquier ser humano, ¿qué hiciste, hermano, para obtener la vida? Nada. ¿Qué esfuerzo hiciste? ¿Qué le diste a Dios para que te dé la vida? Nadie. Ahora, la otra pregunta. ¿La vida te la dio tu papá y tu mamá? Cometemos otro error, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, si no hicimos nada, ¿por qué perdemos esa visión espiritual, ¿no? Entonces, yo creo que se cumple lo que dice la Biblia. En pecado fui concebido. Desde el vientre de mi madre he pecado. ¿Cómo recuperamos? Qué cosa tan difícil. Pero recuerda lo primero que dije. Cristo está a la puerta tuya. Tú le abres, Él ingresa. Si tú abres la puerta, Él ingresa. Pero si la cierras, jamás va a entrar. ¿Y cómo se cumple esto? Dice que si escucharas hoy día la voz del Señor, ¿cuándo tendrías que obedecerle? Hoy. Ya, eso es ya. Inmediato. No sé si tienes una pregunta más antes de orar. Bueno, hay quedaron muchas preguntas. ¿La vista espiritual es don de Dios? Sí, la visión espiritual siempre es un don de Dios, Mari. Eso es nunca dejar de inculcar a los hijos. Todo lo que nos da Dios son dones. Nadie puede decir, yo soy muy inteligente. Pues fíjate que estudié teología, fíjate que mis padres fueron pastores de chiquito. ¿De acuerdo? Entonces es un don de Dios. Porque en Mateo dice, para terminar y poder entender que es don de Dios ver, dice, por eso hablo en parábolas, Mateo 13:13, para que viendo, no vean, y oyendo, no Entiendan. entiendan. Vamos entonces a la oración para despedirnos. Por favor, ore. Yo voy a orar entonces, si es lo que usted pide. Dios Padre Todopoderoso, tú que has creado el universo, que has creado el mundo,
y que inmerecidamente nos has dado la vida a millones de personas desde Adán y la seguirás dando hasta el fin de los tiempos. Oro para que todos los hombres que nos escuchen transformen su vida y aquellos que ya están en Cristo, según manda la carta de Pablo, que nuestra vida sea en santidad, porque para eso fuimos llamados por nuestro Señor, para que nuestra vida, nuestro vivir sea en santidad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Será hasta mañana, Si Dios lo permite. con el favor de Dios. Amén.